Sin escape, el coronavirus y la Biblia. Escrito por Luis Rafael Fajardo. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com. Capítulo 2. Dios, un guerrero contra las pandemias. Yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. El propósito de este capítulo es conocer más en detalle el carácter de Dios. También rastrearemos algunos pasajes del Antiguo Testamento en busca de evidencias que nos puedan indicar cuál es la actitud de Dios frente a las pandemias. Además, intentaremos descubrir qué hace Dios en medio de las calamidades humanas, en especial el coronavirus. El atributo olvidado de Dios. Dios es amor. Esta es una verdad que se encuentra en toda la Biblia y se extiende a toda la creación y a cada criatura. Mucho se ha hablado de los atributos de Dios: eterno, Isaías 40:28, Deuteronomio 32:40, Job 36:26, Salmos 102:12. Omnipotente, Salmos 91:1, Jeremías 32:47, Lucas 1:37, Apocalipsis 1:8. Omnisapiente, Romanos 11:34, Isaías 46:10, Salmos 33:11, Isaías 48:3. Omnipresente, Salmos 139, 7 al 12, Jeremías 23, 23 y 24, Hechos 17, 27, Mateo 18, 20. Pero poco se habla del atributo olvidado. Dios es omnibenévolo. Omni, del latín omnis, que significa todo, y benévolo, del latín benevolus, que significa buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. Este término ayuda a ponerle nombre propio al carácter de Dios, pues Dios es amor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 16. Y el libro de Salmos, capítulo 36. Es importante que tengamos esto claro cuando nos acercamos a la Biblia en busca de respuestas al sufrimiento humano. La Biblia quiere dejar dos cosas claras. Primero, Dios solo puede generar cosas buenas. Santiago 1:17, libro de Salmos, capítulo 85, versículo 12, Mateo 7:11, Primera de Juan 2:21. Segundo, Satanás solo puede producir cosas malas. Génesis 3:4, Juan 8:44, Primera de Juan 3:8. En referencia a Dios, la Biblia declara: Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Siglos más tarde, el salmista aseguró: El Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Libro de Salmos, capítulo 92, versículo 15. Por lo tanto, es necesario destacar que, tal y como muestra la Biblia, Dios no es responsable material ni intelectual del coronavirus. El maligno y el mal moral. Ya hemos visto que el mal tiene su origen en el pecado y que las calamidades naturales con frecuencia tienen su origen en Satanás. Decimos con frecuencia porque, como vimos en la introducción, existe el egoísmo, la ambición, el odio y otros males morales que provocan incendios forestales y destrucción mediante las guerras. En estos casos, el mismo ser humano sería el responsable debido al mal que mora en él, el pecado. Romanos capítulo 1,
versículos 29 al 31. Este ha sido uno de los grandes cambios en los últimos 2 siglos. Hasta no hace muchos años, la preocupación de la humanidad como especie era su miedo al poder destructor de la naturaleza. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, la principal preocupación de nuestra especie es nuestra capacidad de autoaniquilarnos. Por lo tanto, el mal moral se va haciendo cada vez más letal y Satanás estimula sentimientos negativos en las personas para provocar aún mayor destrucción. Dios también ha sufrido. Hace apenas algunos días, después de ver un documental sobre las revoluciones en América Latina en los años 70, me pregunté, ¿por qué Dios permite todo esto? Con ese pensamiento decidí orar y preguntarle la razón. Mientras oraba, parecía que yo entraba en un hermoso salón celestial donde Jesús despachaba y que me recibía sonriente. Me dio la bienvenida y me invitó a tomar asiento. Mientras me sentaba, vi las heridas en sus manos y me acordé del Calvario, de la corona de espinas, de los latigazos, de los clavos en sus manos y pies y de la lanza en su costado. Ya tenía la respuesta que buscaba. ¿Cómo le pregunto a quien ha sufrido más que todos si es responsable del sufrimiento? Con amabilidad me preguntó, Luis, ¿qué te trae por aquí? Y solo se me ocurrió decirle nada, señor, solo pasaba a saludar. El principal objetivo de Satanás es combatir a los hijos de Dios, quienes padecen bajo su poder en medio de esta maligna rebelión. También ataca a Dios mismo, quien ha sufrido en carne propia las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, podemos decir que Dios conoce de primera mano nuestro sufrimiento. Dios sufrió la dolorosa traición de 1/3 de sus ángeles, la duda acerca de su amor y final traición de la humanidad, la acusación de la humanidad por no hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Pero no solo eso, sino también la rebelión de su pueblo elegido, el dolor de ver tanto derramamiento de sangre como resultado de la maldad, cosa que no hace más que aumentar. A esto podemos sumar el asesinato de los antiguos profetas, sus mensajeros de verdad, el constante clamor de la naturaleza que a causa de la destrucción que los humanos han provocado, gime a una como si tuviera dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Y como si esto fuera poco, la crucifixión cruel de su Hijo amado, el autor de la vida. Hechos 3:15. La actitud de Dios frente a las pandemias. A raíz de la actual crisis sanitaria, muchos gobiernos han dispuesto varias medidas para la contención de la pandemia. Sin embargo, pocos saben que las más eficaces de estas medidas fueron dadas por Dios a Israel hace más de 3.000 años para frenar la propagación de la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que a lo largo de los siglos ha causado dolor a millones. Aunque hoy en día es menos común y existen tratamientos que la pueden curar, en la antigüedad era altamente contagiosa y un solo infectado podía derivar en contagios masivos, presentando un alto riesgo para poblaciones enteras. El pueblo de Israel, en su camino por el desierto, no estuvo exento de esta enfermedad y tenemos evidencia de que hubo afectados entre el pueblo. Para evitar la propagación a todo el pueblo, Dios mismo instruyó a Moisés sobre las medidas sanitarias que debían tomarse para asegurar el bienestar de los israelitas. Estas medidas están recogidas en los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico. Levítico 13 y 14. A continuación, le presento una equivalencia que relaciona las medidas que los gobiernos han tomado hoy en día para frenar el contagio del coronavirus y su correspondencia directa con las disposiciones dadas por Dios a Israel registradas en la Biblia. Número 1. Indicación precisa de los síntomas de la enfermedad. Cuando a una persona le salga
en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Levítico 13:2. Número 2. Identificación de los posibles afectados. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Levítico, capítulo 13, versículo 3. Antes de pasar al siguiente paso, es necesario aclarar que en esa época los sacerdotes hacían la labor de diagnóstico de las enfermedades, una especie de médicos. Hoy en día, la facultad para diagnosticar, pronosticar y prescribir es responsabilidad de un profesional de la salud. Asimismo, se recomienda evitar el autodiagnóstico y la autoprescripción o automedicación. Número 3. Aislamiento de los casos probables. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días. Levítico capítulo 13, versículo 4. Número 4. Seguimiento de casos probables para conocer su evolución y confirmar el diagnóstico. Al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Levítico capítulo 13, versículos 5 al 6. Número 5. Confinamiento y tratamiento de los casos confirmados. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Levítico, capítulo 13, versículo 46. Número 6. Limpieza de todo aquello que ha entrado en contacto con el infectado. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Levítico capítulo 14, versículo 8. Hay varios elementos que encontramos en las medidas tomadas en cuanto a la lepra y que es necesario que destaquemos. En primer lugar, queda evidente que mucho de lo que los gobiernos están haciendo en la actualidad ya estaba en la Biblia. Sin embargo, alguien podría pensar, bueno, esto no es más que sentido común, y tienes razón, es sentido común. Esto nos indica que la Biblia no es un libro oscuro que muchos piensan, sino que está muy cerca de nuestra realidad, trata temas reales y propone soluciones prácticas a los problemas actuales y más frecuentes del ser humano. Segundo, las leyes sanitarias de higiene y aislamiento para el tratamiento de la lepra que acabamos de ver nos indican de manera clara cuál es la actitud de Dios ante las pandemias. Enfrentarlas con medidas eficaces para proteger su mayor tesoro en la tierra, sus hijos e hijas. Podemos decir que Dios es un guerrero contra las pandemias. Tercero, las pandemias pueden alcanzar al pueblo de Dios. Sí, apreciado oyente. Mientras estemos en este mundo de pecado, nos podrán alcanzar algunas calamidades. Pero esto no nos debe llevar a perder la esperanza, pues Jesús nos da la certeza de que al final saldremos victoriosos. Así lo aseguró Jesús cuando dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33.
Es incorrecto pensar que los cristianos somos inmunes a las pandemias como el coronavirus. Este es un pensamiento peligroso que debemos evitar. Es cierto que Dios protegerá, pero no debemos aventurarnos al peligro de manera innecesaria para que Él nos proteja. Pues entonces estaríamos, de cierto modo, tentando a Dios. Y está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Finalmente queda claro que en Dios no está el origen de las pandemias, como el coronavirus, pues estaría luchando contra sí mismo y como ha quedado evidente en el capítulo anterior, esto es absurdo. Marcos capítulo 3 versículos 24 al 26, Lucas 11, 17 al 23. Los israelitas eran tan conscientes de esto que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es precisamente Yahweh Rafa, el Señor sanador. Libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3. De hecho, este es el origen del nombre Rafael, Dios sana. ¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Ya vimos que de Dios, por su propia naturaleza, solo pueden proceder cosas buenas. Él, especialmente en esta pandemia, ha estado obrando en favor de la humanidad de múltiples formas. Dios está más interesado que los gobernantes en que se tomen las medidas para frenar el coronavirus. También ofrece ayuda a los científicos en la búsqueda de una cura a la enfermedad. Él también aplaude con los vecinos que reconocen la labor de los profesionales de la salud, a quienes quiere fortalecer para soportar las interminables jornadas de trabajo en su afán de salvar vidas. De hecho, podríamos decir que aquellos que prestan servicio en los centros de salud están luchando consciente o inconscientemente en el bando de Dios en la guerra contra el coronavirus. A través de su muerte, Jesús sufrió con aquellos que han sido afectados por este virus, y su muerte y resurrección hizo posible que todo aquel que lo acepte como Salvador, aunque pase al descanso a causa del coronavirus, no muera eternamente. Isaías capítulo 53, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Este es el propósito último del plan de salvación. Quizás alguien podría pensar, la inacción de Dios lo convierte en cómplice. Pero como vimos, Dios no está inactivo, sino que está trabajando. Juan 5:17. Para defender su creación de esta enfermedad causada por el adversario de Dios y la humanidad. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Como vimos en el capítulo anterior, aunque Satanás ha intentado destruir al pueblo de Dios a través de las persecuciones, Dios ha sostenido a su pueblo, quienes en momentos muy difíciles han mantenido encendida la luz del Evangelio. Asimismo, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, como dice 2 Corintios 4:17, Dios los puede convertir en una bendición por la cual le alabaremos. La Biblia afirma, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Maravilloso pensamiento. Como hemos visto, en el Antiguo Testamento encontramos evidencias que nos indican que Dios es un guerrero en contra de las pandemias y que muestra su gran amor a través de muchas cosas buenas que ocurren en estos tiempos de tristeza y perplejidad. En el siguiente capítulo haremos un recorrido por el Nuevo Testamento en busca de nuevas evidencias sobre el Dios que sana. Dedicaremos especial atención al ministerio de Jesús, Dios con nosotros, donde estoy seguro de que encontraremos preciosas perlas de verdad.